¿cierto? La segunda carga está conectada exactamente igual, ¿no es cierto? Aquí voy a tener ese 6 sobre 3. Ese 6 sobre 3. Y esta última, ese 6 sobre 3. Entonces, esto es lo de balancear, ¿no es cierto? Así está conectado en Y, es otra forma de verlo. En vez de verle así, ¿no es cierto? Le veo sencillamente así. Es lo mismo. ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo? ¿Sí? Y es exactamente igual a BL por fase. ¿Sí ven? ¿Ya? Esa es otra forma de conexión. La que más les convenga o la que mejor entiendan es la que mejor les va a facilitar el estudio. Ahora, no todas las cargas están conectadas así. Y entonces, para el ejercicio que mandé, les dije que una primera carga va a estar conectada solamente a la fase A. ¿Ya? Voy a poner minúsculo. A la fase A. Y le di un dato, creo que de potencia P y uno de factor de potencia. ¿Ya? Entonces, esta primera carga solo le va a afectar a quién. ¿A? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo A. Y esta sería mi carga, pongámosle X. ¿Ya? Es la carga X. ¿Ya? ¿Dónde va esta carga X? Acá. Con toda su carga, porque no está en las tres fases, sino solamente en una fase. ¿Ya? La segunda carga que les di está conectada a la fase B y C. Les di creo que S y creo que Q. Algo así. ¿Cómo le afecta esto a mi gráfica? ¿Dónde va a estar conectado? En paralelo. En paralelo. ¿Entre B y C? Bueno. Ahí. Una carga bifásica, ¿no es cierto? Que no le afecta a A, pero sí le afecta a B y C. Entonces, cuando yo quiera simular, ¿no es cierto? Voy a poner la fase B aquí. Voy a tener estas dos cargas, no voy a tener esta carga, pero sí voy a tener una nueva que será la carga Y, le voy a llamar, aunque llamémosle W, para que no haya, con el Y haya confusión. Entonces esta va a ser U, esta va a ser V, ¿ya? Entonces esta carga para la fase A es la U y para esta, para la fase B es B sobre V. ¿Ya? ¿Por qué B sobre 2? Eso lo va a hacer para el bisecto. Porque le va a afectar a qué fase? A la B y C. A la B y a la C. Y por último, puse una carga entre C y A. Y qué sé yo, se me ocurre Q y el factor de potencia. Entonces, ¿cómo va a conectar? De A a C. Voy a extenderle aquí. Entonces, el punto indica que hay conexión. ¿Ya? Entonces, como le afecta a la fase A y a la C, entonces, en la fase A, ¿qué me vendrá?
Y aquí le voy a poner el W. Es la carga de esta. ¿Cuánto va aquí? ¿Quién puede decir? 6 sobre 3. Era sobre 3. W sobre 2. Si quiero hacer el de la fase C, lo voy a hacer acá. ¿No es cierto? Voy a tener la fuente, voy a tener las cargas balanceadas, C1, C3, ¿ya? Y este es fase C. Dícteme en qué cargas van. ¿Cuál sería? La de BC sobre 2. V sobre 2. Sobre 2. ¿Y qué otro? W sobre W sobre. ¿Ya? Y hacen todo el mismo proceso que ya hicimos para las balanceadas, pero por fase. ¿Ya? ¿Entendieron? No, Inge, disculpe la molestia. Y de ahí le conecta a usted ABC y le divide para 2. Pero después le conecta ABC. Ahí me confundí de los A B. ver, ¿dónde te confundí? Usted le conectó la carga B, V y BC y le dividió para 2. Y luego la ABC no se debería ser dividida para 3 porque está afectando a 3 líneas. Es que toma en cuenta que esta es la fase C. ¿Quién está afectado por la fase C? Esta es la carga U. Perdón, V. Esta es la carga U. Y esta es la carga W. ¿Sí? Entonces, como le afecta a C, afecta en cuánto. Son dos fases, la mitad. Entonces, por eso viene aquí la mitad de la carga de S. La 3, que es W, le afecta también con dos fases. ¿Ya? Por eso viene la mitad. En la A, fíjate que hay incidencia, ¿no es cierto? De esta y de esta otra. Entonces, ¿qué viene acá? Acá viene U completo, pero W viene la mitad. ¿Ya? Y para la fase B, solo viene B sobre 2, porque es la única que le afecta a B. ¿Ya? Entonces, en vez de toda esa mamotreto que hay en los libros, que es Z1, que es Z2, que es Z3, si yo le pregunto a alguien ahorita, ¿qué te dice a ti? 2 más J2. ¿Qué te dice? 2 más J2. Ángulo de 45. Ángulo de 45. Sí, un número real y un número imaginario. Ya, pero si yo digo que eso es impedancia, 2 más J2, ¿qué significa? Porque estábamos hablando de impedancia. Capacitivo, inductivo. Es inductivo. Es inductivo, es inductivo. No, porque 2 más J2 es exactamente 45 grados. 45 grados. Entonces, 1. resistivo, inductivo, mitad, mitad. ¿Sí? Pero claro, o sea, que yo les ponga una impedancia aquí. Cuando yo voy a mi empresa, ¿no es cierto? Yo vengo y cojo ¿qué? Primero cojo y pongo ¿qué? Un voltímetro. Voy a medir entre fases, entre AB, entre BC, entre CA, y voy a medir fase neutro AN, BN y CN. Es lo que mido. Después, ¿qué voy a coger? No voy a poner el amperímetro zafando toditas las cargas de mi planta. ¿Qué tengo que coger? La pinza amperimétrica. Entonces, ¿qué hago? Es como poner un amperímetro aquí en cada fase y voy a medir la corriente por fase. ¿Ya? Y si quiero irme más allá, tendré que conectar un analizador de redes
para que me dé ¿qué? Los otros datos que no tengo, que son potencia activa, el factor de potencia, S, Q, ¿no es cierto? Ese sería P, ¿ya? Y otros datos adicionales más que puede darme el analizador. Ojalá le podamos utilizar ya el día de mañana el analizador. No esté escondido en algún lado. ¿Ya? Entonces, en la práctica, en la realidad, yo voy a disponer lo típico de un electricista, un multímetro, ¿no es cierto?, con terminales de voltaje y la pinza. Es lo que voy a tener. Lo de conectar en serie el amperímetro queda para qué? Para la electrónica, porque si desconecto en serie miliamperios, no pasa nada. Pero si desconecto, ¿cuántos amperios no calcularon aquí? Pero veamos en, ya, acá está. ¿Cuánto dio en el lado de Y? Un 1.28 no ha de ser. No, Inge, es la de abajo. 0.78 no ha de ser tampoco, porque aquí esto está en kVA. Multiplícale 0.78 por 1000. ¿Cuánto? 780 R. Entonces, mucho cuidado con las unidades, porque esta parte de acá arriba está en kVA, esto está en voltios, y esto estaría en kiloamperios. Para tener un dato real, tengo que tener los datos adecuados. ¿Qué va a pasar con esa corriente de 780 amperios cuando ya le pase al lado de alta tensión? ¿A cuánto bajó? ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde está el cálculo, Inver? Estamos haciendo. Ah, ya. Bueno. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que estos 780 amperios se van a convertir en pocos amperios, porque de paso elevo el voltaje, ¿no es cierto? Y hace que caiga la corriente. ¿Para qué hago eso? Porque si mando 780 amperios solo de una fábrica, voy a tener unos cables gruesísimos en aéreo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se eleva el voltaje. Entonces, ahí viene lo que es el sistema de generación, ¿no es cierto? Entonces, yo voy, genero, primero esto normalmente se genera a 4160, se necesita un transformador elevador para subir desde 69, 138, 230, 500 kilovoltios. Así se transmite. Después llegan a las ciudades, por ejemplo en Quito, en La Vicentina, en Santa Rosa, ¿no? Pomasqui, y ahí se baja. En Quito hay un voltaje que no es muy apetecido en otros sectores del país, 44.5, pero también hay 69. Y después llegan a las diversas subestaciones, por ejemplo, una subestación que ustedes conocen. Aquí en el sector, ¿dónde está la subestación? La vía Magaña hay una que se llama El Oso. Pero ya es al lado. Sí, al lado de la gasolinera. ¿No es cierto? La otra es acá, en el triángulo. Ya en la vía Tin, ahí está. Entonces, estas ya le bajan a 22.860 y en el hipercentro de Quito le baja a 6 kilovoltios, a 6.000 voltios. ¿Ya? El hipercentro de Quito, por si acaso, es la Atahualpa en el sur hasta la Y en el norte. ¿Ya? En una parte de la Carolina ya se cambió, ya está en este voltaje, se tendrá que ir cambiando de a poco. Una vez que ya sale de aquí, ahí sí aparecen los transformadores de los barrios. ¿Ya? Y ahí ya baja a 220 si es trifásico o baja a 240 si es monofásico. Se le dice monofásico, aunque aquí están involucradas dos fases.
Y de ahí sí ya llega a las casas. Y en los casos concretos de las industrias, en cambio, tengo los voltajes de series especiales que decía 380, 400, 440, 480, 550, 750. Hasta ahí. Ya. Hay veces que traen motores especiales que se conectan a 2.2 kilovolts, toca poner un transformador especial solo para el motor. ¿Ya? Por eso es que hay que, en el diseño, cuando se hace el diseño, hay que buscar estándares. Por ejemplo, si reciben conmigo máquinas, lo primero que utilizarán son las normas NFI y INE para resolver ejercicios a través de esas normas. Eso ni han de haber visto, ¿cierto? Ni normas ni nada. Por si acaso, al que le interese, la norma para monofásicos, para transformadores monofásicos de la 2114 y para trifásicos de la 2115. Si quiere leer algo más de transformadores, la 2110, que es la norma general, y ahí vienen las 11, la 12, la 13, la 14, la 15 y va hasta la 34, pero solo de transformadores. Ya. ¿Preguntas? ¿Está claro? Nadie dice nada. Para evitar de hacer todo Porque esto nadie de acá, entendió. para evitar de hacer todo esto de acá, directamente podemos ponerle así como ya directamente circuito básico. A ver, no te entendí. O sea, la parte Pasa e indícame para poder saber qué es lo que quieres. Pero no se resuelve esta parte de aquí pequeña. Directamente ya le podemos hacer la representación así como usted puso ahí. Claro, por fase, sí, Sí. lógico. Claro. Sí me interesaría que hagan esa representación. Ya les he dado, es más, solo tienen que copiarle porque es igual para los dos ejercicios, ¿no? Entonces, los mismos dos ejercicios que hicieron ahora como balanceados, le suman esas cargas y les hacen desbalancear. Ahora, una de las cosas que a mí me interesa saber es, por ejemplo, cómo van a obtener el factor de potencia general del sistema. ¿Cómo lo harían? ¿Sumando qué? No, los factores de potencia no se suman. ¿Ah? Sumando todas las potencias activas, no. Puede ser un camino si completaras con lo que falta. Lo que se suma son las potencias activas más las reactivas, ¿ya? De cada fase. Entonces yo obtengo la potencia aparente de la fase A, sumo la de la fase B y sumo la de la fase C y tengo la del sistema. Saco módulo y ángulo, saco el coseno del ángulo de esa potencia y estoy con el factor de potencia total del sistema. ¿Ya? ¿Está claro? Igual aquí va a dar ese rango de 0 y 1. Igual no se va a sobresalir. Claro, tiene que darte entre 0 y 1. No hay fórmula de que no te dé. Entonces recuerden que para sacar el factor de potencia en desbalanceados tengo que sumar potencias aparentes por fase, que es el camino más fácil para hacer. La potencia aparente de la fase A, de la fase B y de la fase C. ¿Sí? ¿Cuál es la última parte que nos faltaría ver? Lógicamente, aquí está idea, porque en la práctica y en la realidad, aquí hay una impedancia de la línea de transmisión. Y entonces, si el sistema es muy desbalanceado, esa impedancia se va a comer voltaje. Va a producir también pérdidas
de efecto Joule y también pérdidas por campo magnético. ¿Ya? Porque cuando pasa corriente de ley va a generar campo magnético. Pero lo importante es entender que lo más importante que debo evitar es que haya una caída importante de voltaje, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo vengo y tomo el voltímetro y mido en un tomacorriente aquí y mido 105 voltios, por decirlo así, ¿qué significa? ¿Cuál es el voltaje que normalmente deberían esperar? 120 a 127. ¿Ya? Probablemente si es que subieron el tap del transformador podría obtener hasta 130, ¿ya? Porque así se compensa caídas de voltaje. En el propio transformador hay varios taps. Entonces, ¿qué significa esto? El voltaje nominal, si es 6000, yo puedo tener más 5% y menos 5%. Entonces, en pasos de 2.5. Entonces, si yo subo el voltaje en el transformador, de hecho, estoy subiendo el voltaje en la carga, ¿ya? Entonces, si subo el 5% de 127, ¿cuánto me daría? Entonces, 127 por 1.05. Estamos 133. Entonces no se extrañe si va a su casa y mide y encuentra que tiene entre una fase y un neutro 130 voltios. No es de extrañarse. ¿Eso qué significa? Que ya la empresa eléctrica ha movido el tap del transformador. Pero si me encuentro con 105 voltios, ahí sí hay problema. Entonces tendré que ir primero al medidor, ¿no es cierto? Medir en el medidor. Si es que se ratifica los 105 voltios en el medidor, significa que el problema es de la empresa eléctrica aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Probablemente el transformador está sobrecargado y compensa la corriente con voltaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, ¿no es cierto?, de por I conjugado, supongamos que el transformador solo es de 50 kVA. Si le pongo más de 50, supongamos que le pongo 70, y acá tengo los 127 voltios, ¿no? Pongámosle los 220, y pongamos la fórmula para raíz de 3. ¿Ya? Raíz de 3 por 220. ¿Y qué pasa con la corriente? ¿Cuánto tengo en corriente? Suponiendo factor de potencia 1. Sería 70.000 dividido para raíz de 3 y dividido para 2. ¿Cuánto da en corriente? 70.000. 183 amperios. Ya, no importa. Ahora hazle con 50.000. Pero los transformadores solo se pueden sobrecargar hasta un 10%. Es decir, que en 55 kVA empezó a calentarse todito los bobinados del transformador, se calienta el aceite en el que está embebido y probablemente cuando llegue a los 70 kVA le pase lo que normalmente pasa los domingos. Se va el transformador de todo el barrio y hay un estallido de esos magníficos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede normalmente cuando se sobrecarga. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que pasa para compensar esto, el transformador lo que hace es disminuir el voltaje. Solito disminuye. Porque pierde capacidades, las líneas de los bobinados del transformador se empiezan a calentar, se van diluyendo y compensan con voltaje. ¿Y por qué se sobrecarga? O sea que... Lo que te dije. A ver, vamos por acá. ¿Cuántos focos normalmente tienes prendidos en la casa? 5. 3, 2, como 8, 5, 3, 6, 5, 2,
4, más 5, 1. ¿Vive solo? Y lo demás de la casa no se ve. Ah, no todos al mismo tiempo. Bueno, ahorro, bueno. Usa 4, 3, 5, 4. Igual con. Ya. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién plancha los domingos de 6 a 10 o entre semana viendo la televisión? No, en tu casa. Mamá no plancha viendo. ¿Grabaste? ¿Sí? ¿Grabaste? Sí. Así ¿Sí me o no? No. En la puerta de sus casas ahora hay 5, 6, 7, 8, hasta 10. Y la empresa eléctrica ha permitido eso. Y no ha cambiado los transformadores del barrio. Entonces, claro, ya están al límite de... ¿En qué parte están los transformadores del barrio? ¿Cómo? ¿En qué parte están los transformadores del barrio? Normalmente en los barrios suele estar así en el poste y es un tanquecito que se ve visto en un tanque. Las niñas de... Si los camiones van a rato, ¿qué significa? ¿Qué ¿Cómo? Es que no se quema. no, se cambia cada mes de las esquinas, por lo que creo que es por los grandes. Casi prácticamente. Ya, entonces lo que pasa es que el hospital tiene 2 líneas de alimentación, normalmente, 2 alimentadores en alta tensión, para suplir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el Baca Hospice que yo hice la test de maestría, había 2 transformadores de 800 kVA. Entonces, 1600 kVA. Entonces, cualquier persona que esté cerca a esa, primero ya tiene un bajo voltaje en alta tensión, porque los 1600, si no tiene un alimentador solamente para eso, ¿no es cierto?, le va a comer a todo lo que esté alrededor. Entonces, si estás al frente del hospital, lógicamente los transformadores del barrio te están sufriendo por bajo voltaje. Porque la potencia, ya te digo, solo en el bajo Ortiz de las 2 por 800. Imagínense en los tableros del bajo Ortiz, eran como coger de aquí a ver. Desde el fondo hasta la entrada, todos los tableros, más de 600 breakers tipo caja moldeadas de este tamaño y de este grosor. Donde en esa época les llevé a los mecánicos, a los de automatización, casi a unos 120 estudiantes, a que practiquen, para que conozcan realmente la verdad de cómo son las cosas, si va a ir a alguna de esas cosas, y hay que aprender. Y claro, a mí también me sirvió porque me ayudaron a hacer la tesis. Imagínense yo solito contra todo ese tremenda instalación, nunca hubiera salido. No. Pero claro, yo les di todos los equipos de mi empresa, les presté analizadores y todo eso, y después hicimos ya el procesamiento de señales y todo eso. Un bonito trabajo en el que casi la mayoría de aquellos que estuvieron en ese trabajo hoy en día están trabajando en empresas de superintendencia. Porque claro, ir a medir ya algo real es otra cosa, no jugar con el protobol. Y inclusive, como les decía en el otro curso, la profesora Indara sabe mandarles amplificadores de audio y nunca les resulta. Un día me preguntó a mí por qué no les sale. Yo le decía, verás, estás utilizando impedancias, ¿no es cierto? Ya. Esto, el verdadero
circuito equivalente es este de aquí. Y eso hay que llevarle el laboratorio de circuitos a un aparato que se llama LSL, donde se mide todas las características de cada inductor. Entonces, si no pone el circuito como es en la verdad, ¿no es cierto? Por más que le ponga en el multisync todos los valores, funciona lindo, después implementa. No creo que el simulador yo traía en química. Claro. Nunca le va a salir, necesita filtros, necesita un montón de cosas adicionales. Algo han de aprender estos. Y eso. Ya estás decidido al otro también. Ya está pensando hacer algo que. Ya está decidido. Bueno, preguntas. No.